Y sin más, bienvenidos a Positionality, un simposio sobre el arte latinoamericano y Latinx en Canadá. Para nuestra segunda sesión del día nos acompaña Nora Ley, que representa el Power Plant y moderará nuestra charla de artistas entre identidades con Luis, Sebastián y Faune. Me gustaría comenzar reconociendo que la tierra en la que nos encontramos es territorio tradicional de naciones indígenas. Conocida como Tarunto, ha sido cuidada por la nación Anishinaabe, Confederación Haudenosaunee y los Huron-Wendat. Reconocemos los titulares del tratado Mississaugas de la Primera Nación Credit. Este territorio es parte del Pacto del Cinturón y es un acuerdo para compartir y cuidar los Grandes Lagos. Es el hogar de muchos indígenas de toda la isla de Tortuga y estamos muy agradecidos de tener la oportunidad como inmigrantes y colonos de estar en esta tierra. También estamos conscientes de que venimos de distintas regiones en Canadá y alrededor del mundo y el reconocimiento solo cubre un pequeño territorio. Los animo a aprender más sobre la tierra en la que se encuentran, las formas tradicionales de conocer y las imposiciones coloniales. Como punto de partida, recomiendo visitar nativeland.ca. Voy a compartir el enlace en el chat y le cedo la palabra a Noor. Muchas gracias por la excelente presentación. Muchas gracias a ustedes y a Sur Gallery por esta invitación. El día de hoy, Luis Cisneros, Sebastián Oriamuno y Faune Ibarra van a hablar sobre sus prácticas y nociones de pertenencia, trasplantación e identidad como artistas latinx viviendo en la diáspora. Vamos a hablar de temas de raza, género, clase y estado migratorio. El título del panel es relevante para muchos de nosotros que formamos parte de esta comunidad porque nuestros caminos migratorios están forjados con la adaptabilidad, un conocimiento encarnado y las realidades que dan forma a nuestras identidades como individuos que somos parte de las Américas, pero que también hemos sido desplazados de nuestras raíces. Vivir entre nuestras identidades Latinx y Canadá es una línea muy fina, una entre múltiples geografías, diferentes memorias y tradiciones culturales, incluso también identidades que adaptamos a lo largo del tiempo para sobrevivir. También pienso en las fuerzas de asimilación, la supremacía blanca y la invisibilización cultural desde la colonización en las Américas para silenciarnos y que aún existen. Hoy en día es mi placer comenzar este panel presentando a Luis Cisneros, que es un artista mexicano no binario basado entre Toronto y Belleville y que trabaja con distintos temas como queerness y race. Adelante, Luis. Hola, muchas gracias. Yo soy Luis Cisneros. Antes que nada, quisiera agradecer a Sur Gallery. Gracias, Nora, por ser la coordinadora también. Quisiera también Quisiera reconocer los territorios tradicionales de los Mississaugas de New Credit, Haudenosaunee, Confederacy of Six Nations, Anishinaabe y Huron-Wendat Nations, que son los pueblos originarios de esta tierra y este territorio. También me gustaría reconocer a las personas que fueron parte de el proceso de esclavitud y también a todos los descendientes. Como inmigrante en mi práctica, yo exploro la relación entre la cultura canadiense y mexicana. Yo me considero, tengo distintas perspectivas. Este es un ejemplo de una de mis obras de trabajo, se llama Resiliente y trata sobre mi experiencia en México y en Canadá. Son tres capas y mi identidad como una persona no binaria, canadiense y mexicana. En Iztapalapa, en la Ciudad de México,
mi experiencia en Tijuana, Morelia y en la Ciudad de México y en Toronto. El volcán Popocatépetl es, por ejemplo, un- una referencia geográfica. Un ejemplo de una obra, de una de mis obras de arte, del el ciclo de vida, la migración y mi identidad mexicana. También incluyo la imagen de animales que hacen referencia a diferentes identidades. Por ejemplo, mis raíces como mexicano, indígena y mis antepasados del Reino Unido. En Canadá me consideran como una persona de color. La biodiversidad y la migración de personas como yo es parte de mi trabajo. Aquí pueden ver las tres capas al mismo tiempo. Estas tres capas reflejan mi identidad y la complejidad de mi identidad. Y utilizo un triángulo como referencia de mi identidad queer. Otra obra que me gustaría compartir se llama Awakening. Es una pintura en la que exploro mi género y mi autorrepresentación. Me represento como una mujer con los colores de la bandera transgénero y exploro mi identidad. Los símbolos que he utilizado son las flores y la oscuridad. La oscuridad representa la violencia y la identidad de género. Vemos una figura que está emergiendo, mirando hacia arriba. También utilizo las flores porque celebran la cultura mexicana y canadiense. La flor representa México y mi familia. Y la otra flor representa Canadá, mi experiencia en Canadá. Las flores y la figura representan la autoaceptación y el autoamor frente a la adversidad. Me hace pensar en qué significa ser mexicana, mexicano, mexicane. En la siguiente obra se titula Maizarape. Este es otro autorretrato realizado con 60 reseburos y 16 bolsas con la inspiración de textiles tradicionales como el zarape, que es una manta tradicional mexicana. Esta obra representa ambos países. Puedo rescatar el valor de mi experiencia en esta obra. Yo estoy utilizando estos objetos para rescatar mi identidad. El simbolismo representa la importancia de la tierra y la sostenibilidad, porque es un objeto a base de materiales reciclados.
Estos símbolos se utilizan para identificar a una familia y es por ello que realicé esta obra. Las flores representan la Ciudad de México y la hoja de maple y el nopal representan mi identidad canadiense y mexicana. En la siguiente obra se titula Soy Nopal. El nopal es parte de la cultura azteca. Este nopal sagrado representa la tierra y es parte de la comida tradicional mexicana. También se ha utilizado como símbolo de racismo, por ejemplo, como el dicho nopal en la frente, que hace referencia a la falta de rasgos europeos. Yo me siento muy orgulloso de mi herencia como persona mexicana, mexicano o mexicane. Y el nopal es una manera de posicionarme como el otro. Para mí fue muy importante colocar esta obra en City Hall, en el Ayuntamiento de Toronto. El propósito es destacar mi experiencia celebrando las tradiciones y herencia cultural que aportamos como inmigrantes en un nuevo país, a la vez reconociendo barreras, discriminación y violencia que enfrentamos. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Muchas gracias, Luis. Dijiste muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, celebrar nuestras identidades culturales y el tipo de barreras que encaramos, ya sea mediante sistemas burocráticos o cuando somos etiquetados como o mediante estereotipos raciales, si lo vemos en tu obra de Nopal. También hablas del aspecto híbrido que tenemos una mezcla de antepasados y de raíces. Y eso es algo que es muy importante en nuestras comunidades porque también hay el tema de privilegio que forman parte de todas estas barreras que encaramos cuando somos una persona de color en Canadá y también en nuestro país de origen. Hay ciertos privilegios que las personas que son indígenas quizás no enfrentan y estoy segura que tendremos más tiempo para adentrar en este tema. El siguiente presentador será Sebastián Oreamuno, un artista queer basado en Toronto que está completando sus estudios de doctorado en danza en York University y se enfoca en baile tradicional chileno. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Noor, por la presentación y muchas gracias, Luis, por la presentación. Gracias a Sur Gallery por invitarme el día de hoy y me da tanto gusto compartir este espacio con Fauna Luis. Mi nombre es Sebastián, Sebastián y Sebastian, ambos nombres. Yo emigré a Canadá cuando tenía 8 años y en casa me llamaban Sebastián y en el colegio me llamaban Sebastian. Y este es un ejemplo de muchos ejemplos, muchas instancias de existir entre varios ámbitos. Soy bailarín en Tacoronto y exploro la memoria y cueca en mi doctorado. Y el día de hoy voy a hablar de esta obra que ven aquí en la pared y es algo que he dibujado por mucho tiempo y utilizo también en mi práctica.
Es uno de mis primeros recuerdos cuando llegué a Canadá. Primero voy a hablar de mi práctica. En, mil, en 2017 me reuní con Natasha Myers y ella me animó a hacer un proyecto, una danza, un baile cada día. Es algo que ella había hecho. Y entender cómo los dibujos son otra manera de trabajar. Ella no quería usar una cámara cuando estaba en las entrevistas, estaba entrevistando a personas. Ella es antropóloga y también es bailarina. Y cuando empecé a participar en esa práctica donde bailaba, luego dibujaba y luego escribía, me di cuenta que lo que estábamos fomentando era algo muy diferente. Ella quería capturar movimiento con los dibujos, pero para mí se convirtió en algo más, en algo diferente y aún no sé bien, no tengo de todo claro lo que es, pero es otra manera de conectar con el baile. Conozco mejor mi propio movimiento y también me he familiarizado con dibujar, porque yo antes no realizaba dibujos abstractos, era un artista más realista, se enfocaba en figuras representacionales en parte porque era perfeccionista y esto fue un aprendizaje muy importante para mí, me enseñó a soltar. Y luego empezaba a escribir y el reto más grande ha sido la escritura. Trato de ser muy intuitivo en las reflexiones que surgen en este proceso y a veces me siento atrapado en mi mente, pero la práctica ha sido muy generativa porque constantemente me estoy enfrentando a mí mismo en estos diferentes medios, los fragmentos que se producen, movimientos, dibujos y escritura, y se convirtió en una metodología de mi investigación sobre cueca. Y cueca es es un nombre que representa tres cosas. Un tipo de baile, y ese es mi enfoque principal, es el nombre de un género de música y es también el nombre de un tipo de letra, porque las cuecas van acompañadas por una canción. Hay música, canciones y baile. Cueca también es un baile muy interesante porque era un baile popular y en 1979 fue nacionalizado durante la dictadura en Chile y luego formó parte de una protesta en 1978 antes de ser nacionalizado, una protesta que realizó la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos el 8 de marzo de 1978, que es el Día Internacional de la Mujer, y se bailó en un teatro. Y el año siguiente, septiembre, el 11 de septiembre, el 18 o 11 de septiembre de 1979, se acordó que iba a ser el baile nacional de Chile. Y una de las razones por las cuales se nombró como el baile tradicional es porque es una narrativa de mestizaje, como aprendimos en el panel anterior, conlleva o se puede utilizar de distintas maneras. En este caso se utiliza para borrar las influencias afrodescendientes y indígenas que se pueden escuchar, de hecho, en la música de cueca. Sin embargo, cueca es una forma de baile muy flexible. Se puede utilizar para celebrar el 18 de septiembre, el Día Nacional de Chile, o se puede utilizar para protestar la dictadura. Se puede utilizar como una forma de entretenimiento. También es un baile competitivo que se utilizó en la dictadura y también es folclórica y contemporánea porque siempre se baila en el presente y esas tradiciones y esos movimientos continúan hoy en día. Y también forma parte de los bailes de pañuelo de Sudamérica. Se utiliza un pañuelo como este o como este. Estos son pañuelos que mi tía me regaló cuando me visitó un año aquí en Canadá. Y
Al aprender más sobre Cueca y cómo se siente en mi cuerpo, el movimiento que inspira en mí, esta memoria de rojo surgió y no puedo señalar en qué momento sucedió porque estaba viendo quizás la flor nacional de Chile, que es una flor roja, o porque todas mis crayolas estaban sobre la mesa y habían dos rojas, que son muy diferentes, resaltaban mucho y algo detonó esta memoria y me acordé que algo sucedió y era algo que tenía presente todo el tiempo. El recuerdo es que cuando vine a Canadá tenía una idea de lo que era el color rojo. Era un tono naranja, rojo, que aquí no se conocía como rojo. Aquí el rojo era más un rojo rosado. Y al aprender eso me sentí un poco desorientado. Me confundió. Y es una diferencia que cargué en mi cuerpo durante todo este tiempo. Y esto es algo que estoy explorando en esta obra. En esta obra hice una fotocopia de este pañuelo con diferentes formatos. La fotocopiadora decidió cómo se iba a aplastar. A veces lo puedo mover, lo puedo adaptar y ajustar y las imágenes a veces desaparecen. Y luego dibujo sobre el pañuelo, más bien sobre la fotocopia del pañuelo y utilizo lápices de color y pastel. Y son dibujos abstractos. Me integro en la memoria y luego escribo una reflexión sobre lo que surge durante esa reflexión y es un proceso muy intuitivo, muy conectado con las memorias y me guío por la escritura y por todo lo que surge y sale a la superficie en ese momento. A veces la escritura está muy estrechamente relacionada a la memoria, pero a veces no tanto. Voy a compartir 3 dibujos y las reflexiones para que puedan tener una idea de lo que estoy describiendo. Espero que puedan ver mi pantalla. Gracias. Esto es uno de los dibujos que hice con lápices de color. Estoy aprendiendo inglés a través de un libro de ejercicios. Me recuerda del libro con dibujos en Chile, el libro con que aprendí castellano. Manzana roja o quizás círculo rojo o quizás caja roja. Colorea esta caja rojo, podría haber dicho. Esto es rojo, dijo ella. Ella debe haber dicho, pero el rojo no era rojo. Red no es rojo, al igual que castellano no es español. Hay un matiz que se pierde, pero no desaparece. Algo se escapa, pero permanece. Tengo estos matices en mi cuerpo tan claramente como tengo el rojo y red en mi mano. Este dibujo es de pastel y lápices de color. Hice una fotocopia del pañuelo. Rojo-red es una frontera que no puede ser descruzada. Rojo-red es una duplicación que no puede ser unificada, una multiplicidad que no se puede deshacer. No puedo deshacer, no puedo no hacerlo. Ahora todo lo que puedo hacer es multiplicar más, seguir cruzando fronteras, confundir el rojo-red y dejar que la memoria se lo trague todo. Y esto también es pastel. El monstruo de la memoria prolifera. No he dejado escapar nada, pero mucho se ha disuelto, excepto una imagen.
alguien, yo, sosteniendo un lápiz rojo de cera. Lápiz rojo, me dicen. ¿Rojo? Mucho se ha disuelto, pero no la confusión. La imagen y la confusión se mezclan, se multiplican, y así el monstruo de la memoria prolifera. Es un- Solo he creado 44 dibujos y quiero llegar a 77 dibujos. Y el proceso me ha permitido recuperar y redescubrir y arraigarme en esta identidad que está en un punto medio, porque soy un inmigrante de una generación y porque emigré de niño, no tenía la elección cuando era pequeño, pequeña, pequeña, y la experiencia ha sido muy diferente a la de mis padres. Y esta identidad de generación 1.5 he tenido que negociar horizontes diferentes, horizontes culturales. Y al integrarme a la comunidad académica, he tenido que enfrentar otros horizontes culturales que forman parte de esos contextos. Todas estas prácticas culturales, artísticas, académicas le han dado forma a mis sentidos, mi perspectiva del mundo y suelo existir en estos espacios y la antropología es algo que me interesa mucho, el arte, la investigación a base del arte, aprender de mi comunidad chilena en Toronto, al igual que la comunidad indígena en Toronto y en British Columbia, donde crecí, trabajo con distintos medios, baile, escritura, cine. Me encanta estar conectado, conectada o conectada a tantas cosas. Me da mucha pena entrar directamente. Entonces, eso me da más tiempo. Y no me considero un canadiense, un chileno canadiense, sino me considero como ese punto medio, como ese intersticio, como algo que está entre distintas culturas y prácticas. Y hay muchos intersticios en mi vida, que ha sido muy interesante explorarlo con este proyecto. Y lo que quiero hacer en el futuro, mi orientación es crear un baile con los dibujos como si fuera una partitura y permitir que el movimiento en los dibujos forme parte de mi cuerpo, inspire movimiento y que se convierta en una obra de baile. También me gustaría exponerlo en una galería para saber cómo se ve fuera de mi casa, porque en este momento solo lo tengo aquí en mi casa, en mi sala, y también me interesa ver cómo evoluciona y cómo se desenvuelve el proceso. Y quisiera concluir con decir que me inspiran mucho mis mentores, amigas, amigos y amigas, y Waxen, y me inspira también académicas como Lee Arcock, Laura Ancenduras y Nadia Sermatakis, Stefania Gandolfo, Deirdre Spolar y Sarah Ahmed, entre otras. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por una excelente presentación. Fue hermoso escucharte hablar sobre tus prácticas. Hay mucho movimiento en la creación de tu trabajo, tus prácticas a base de investigación y también estas obras que incluyen poemas y la poesía es como un baile, una danza, es algo lírico y eso se comunica, se percibe. Una de las cosas que destacó es la identidad y las señales de identidad. Algunos de nosotros nos convertimos en ese punto medio, en ese intersticio. No necesariamente decir soy canadiense
sé chileno, pero soy ese punto medio entre los dos. Y cómo estas identidades se definen o cómo se revelan mediante ese guión con colegas que son personas de color debido a muchos motivos que quizás hay personas que quieren ser muy privadas. Gracias por tu fabulosa presentación y ahora vamos a continuar con la artista mexicana de la diáspora, Fauna Ibarra. Ella nos acompaña desde Vancouver y su práctica multidisciplinar concibe el cuerpo como un sitio de traducción para comunicar con otros seres humanos. Faune, adelante. Muchas gracias por la presentación, Noor, y muchas gracias a los panelistas. Ha sido fascinante escuchar su perspectiva. También quisiera agradecer a su gallery por organizar este evento. Mi madre está presente el día de hoy y me da muchas gracias que pueda escuchar mi presentación en español. Voy ahora a compartir mi pantalla. Today I'm joining you from so-called Vancouver in the El lands día of de hoy me encuentro en Vancouver, Squamish y Tsleil-Waututh, que son unos pueblos con los que estoy muy agradecida. Es fundamental que nos eduquemos sobre las historias del pasado y del presente, el desplazamiento de las personas que son afectadas alrededor del mundo. Lo que les presento el día de hoy son consideraciones que forman parte de mi práctica, es parte de mis investigaciones, ideas y poesía que me ocultan. La palabra diáspora y esta flor son parte de mis ideas. Una flor siempre está llegando y es algo que me inspira mucho. Los grupos I am interested in A mí me dandelions. interesan estas flores diente de león porque me recuerda el papel de las diásporas. Significa dispersar, la dispersión. Y estas flores también se dispersan, se adaptan en entornos retadores, son semillas que permanecen en el mismo lugar. Yo me he vivido en México, en Oaxaca, en Newfoundland y en Vancouver. Digo que soy artista de la diáspora porque el contexto de mi práctica es muy importante. Conditions of my affiliation Las to the condiciones y mi afiliación study and work permit. son parte de este permiso. Mi estado migratorio, lo pueden ver aquí en la foto. Yo soy residente temporal. Es como una sugerencia efímera. Resident status to my own practice has served me to acknowledge the Y cyclical esto me ha ayudado a hablar sobre la condición de mi práctica. and or reframe my identity. For the final project of my undergraduate degree, I Para mi collected proyecto final, packages I have submitted to the Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada. utilicé todos los paquetes que he recibido I folded them de Immigration Canada copies of my y passport, los doblé. Son copias de mi pasaporte, detalles de mi familia, formularios médicos, recibos, empleos y otra información personal. Y lo colgamos en la galería. Hice referencia a mi altura. Of how they entered the space. I think a lot about making and writing in a language that my mom didn't teach Pienso me. mucho en inglés, un idioma que mi familia no puede leer. It's a way to sound the in-betweenness of language and the land that seated me, or if it's another way to render myself legible to those institutions which cannot discern beyond national Y me traits. pregunto y pienso mucho sobre mi relación con el título Latinx.
extension adopting a system that Me advances the pregunto si estoy adoptando un sistema opresivo. my work. I tend to enact a methodology of care that acknowledges the Utilizo una metodología de cuidado. responsibility for my foreignness. My legal status as a temporary resident of Mi so-called estado legal como residente temporal y mi condición con mi visita no invitada. what I have come to call diasporic gestures, actions to grant oneself to the currently inhabited place. Estos son gestos de la diáspora y he pasado por diferentes procesos. As a diasporic person, where Como do una persona de la diáspora, ¿dónde pertenezco? I do exactly what the title En states. esta obra, Sow a maple leaf to a ficus. coso una hoja de arce a un ficus To my childhood park in Mexico City in the y summer. las llevé a mi parque, a un parque de mi niñez. Me interesaban las conversaciones entre estas dos hojas y yo era alguien que estaba facilitando esa conversación. Y veo mi interés en agency e idiomas no humanos. These diasporic gestures were a lifeline during the pandemic. The isolation, only accompanied by uncertainty, El made for a aislamiento y la incertidumbre de la pandemia that is forman parte de mi arte. making the process part of the work. El proceso es parte de mi trabajo. En la primavera salgo a caminar y veo las flores de diente de león y considero que son residentes temporales también. And like them, I Me embrace gusta su resiliencia y los márgenes son un punto estratégico. However, I refuse to settle at the margins, and instead, I Sin embargo, me niego a quedarme en el margen. For Haraway, there are vantage points achievable by those with certain lived experiences, but she warns us against assuming the place of the subaltern and instead proposes mobile positioning as a way to question what we La see. movilidad es una manera de cuestionar lo que vemos y cómo lo vemos. A commitment to mobile Aquí el cuerpo diaspórico, allí el cuerpo nómada. into circles where there is no one clear receiving end. This is why relationality becomes crucial in my practice. La nacionalidad es fundamental en mi práctica. As an artist working from so-called Canada, first I need to understand the relationality of my making. Necesito entender mis raíces. Por ejemplo, los países que visito, por ejemplo, entre Canadá y México, a veces soy residente temporal y a veces soy ciudadana. Hay algo que se pierde en la traducción, algo que no puedo decir en español o en inglés. So, how can we document your needs of belonging? ¿Cómo podemos documentar este proceso, esta experiencia? En Stranded in Bed Setting, es una imagen de un iceberg. Containing the photographs of Son imágenes de hace 100 años. 100 years ago to my bed. I'm inviting it to the marginalia. Estoy invitando al iceberg en un proceso de pertenencia. Voy a compartir el video con ustedes.
In my work, I'm interested in how we come to understand the collective memory of A space mí me and our interesa la memoria colectiva del espacio y de nuestros confronting cuerpos. these images from their colonial past and interpolating them into intimate settings allows me to formulate the questions. Me How to ayuda a document formular preguntas. Por ejemplo, who ¿cómo has done it before? documentamos experiencias de pertenencia? In the ¿Quién lo first ha place, hecho? Y si se escribieron I en believe that primera calling persona. oneself a diasporic artist or person is to assume agency over our own writing in history. And to name that history, in my practice, I look at En mi nomadic, práctica diasporic, and indigenous artists and writers navigating topics about me subjectivity enfoco and en el trabajo de muchos otros artistas que hablan sobre la pertenencia. En mi último proyecto sobre los cuerpos y los mapas, utilizo libros to y find mi connectivity entorno. in displacement by weaving my stories in and out of narrative structures offered by authors Y lo who entretengo con estructuras y autores que hablan del duelo y del dolor. Son fotos de la costa de Vancouver. Reconozco el agua y las historias. En este video estoy utilizando un libro. The book features descriptive accounts of Sonja's travels and journeys in the El archive. libro incluye testimonios, Sonja's family's histories beyond the la Atlantic. historia de la autora. In its table of contents, I inserted a new apparatus, a new system of vision, a Y yo 35 film. integré un nuevo sistema y una cámara. Camera has the capacity to look Esta back cámara and what surrounds them. I see it as an agential puede element ver a los lectores. Es un elemento esencial en mi trabajo. What the book cameras document are not photographs. No son fotos o fotografías, son frases largas, una doble exposición, el registro de movimiento. Esta cámara en el libro complica la relación entre la forma y el contenido. Accounts of my walks through the shoreline as I was processing the passing of a loved one. Yo estaba en un proceso de duelo y la relación entre las imágenes y el texto se presentó en 4 partes: postales y libros. Los libros se colgaron del techo. Just like the open hook holding their spine, the possibilities to assemble and reassemble the images in the booklets is left open. El simbolismo está abierto. Los lectores pueden hacerlo, pueden leer el libro en relación a sus propios cuerpos. 68 pulgadas y todas las frases, las fotografías y los textos del proyecto. Los textos que leí y mi experiencia acerca del agua. Son líneas perpendiculares y pueden doblar el objeto de diferentes maneras, creando nuevas relaciones entre la imagen y el texto. La pieza final de esta obra es este video. There is no clear beginning or end. It presents No points hay in un the principio o final o fin definido. It offers ways to make connections between the elements of the work. Es una oportunidad para crear conexiones entre los elementos. This video might catch the attention of the viewer, asking them to stay, but I am aware that my work is adjacent to the spaces where it's presented, and like myself and the Es una reader, invitación al espectador, al lector, a quedarse, a escuchar, a mirar. Looking for a dandelion. Estoy buscando una flor. Dandelion seeds and they spread again. Soplo y las semillas se esparcen en el campo y el ciclo empieza de nuevo. Fauna, muchas gracias for that very powerful. Muchas gracias por esa poderosa presentación. Hablaste de la metodología de cuidado
Y también hablaste de los archivos personales e históricos. Hablaste de la historia de la migración, del duelo y de también la añoranza, que se relacionan mucho con el contexto. Y eso es algo que enfatizaste como artista de la diáspora. Es algo que está arraigado en nuestra posición en la tierra en la que nos encontramos. Dependiendo del contexto de Canadá, a veces somos visitas no invitadas. Me conmovió mucho y algo más que destaca es la legibilidad, que a veces cuando asignamos ciertas etiquetas es para que seamos más digeribles en sistemas que nos oprimen o que nos convierten en una minoría. Y eso forma parte de los sesgos, del racismo y de la burocracia que encaramos o hemos tenido que encarar en el pasado. Ahora quisiera invitar a todas, todos y todes les artistas a activar sus cámaras y abrimos al público si tienen alguna pregunta. Esta ha sido una charla fascinante que toca temas personales, pero también temas políticos y relevantes en todos los niveles. I think what really stuck with me about Lo que Sebastián destaco para mí de la presentación de Sebastián es este sistema, esta visión que tenemos al ver el color. Es algo tan sencillo como los colores y cómo nos define en cuanto a cómo vemos el mundo, cómo navegamos la vida cotidiana con una perspectiva muy diferente. Y esto puede ser diferente, por ejemplo, a nuestra experiencia, a nuestra niñez. Aprecio que es un tema muy complejo y que parte de tu propia experiencia cuando estabas creciendo. Se me hizo muy poderoso. Muchas gracias. If I may, I'm going to jump in here with a quick question. Sebastián, you Yo tengo mentioned una pregunta. Sebastián, mencionaste que tu obra va a estar compuesta de 77 dibujos. ¿Hay alguna razón por la cual elegiste 77? ¿Es un símbolo o es algo simplemente que se te ocurrió? Tengo un poco de curiosidad de por qué 77 va a ser el número final de dibujos. Gracias por la pregunta. Comenzó porque eso es lo que cabe en esta pared. Y pueden ver que ese es el espacio, ese es como el límite del espacio que tengo en esta pared. Y fue por accidente, porque el primer dibujo lo puse aquí, en medio, ese es el punto medio de la pared, y lo puse ahí, y luego dije, bueno, aquí van a caber aproximadamente 77 dibujos, y fue algo curioso porque 7 es mi número favorito y el número favorito de mi abuela. Ahí hay una duplicación muy interesante que me gustó mucho. Y también reflexioné sobre el tema de rojo, pensando en el comentario de Faune. Antes era mi color favorito, antes de mudarme a Canadá. Y una vez que llegué a Canadá, dejó de ser el color rojo mi color favorito. No sé cuál sea la conexión, quizás sea obvio, pero mirando atrás, no era obvio. Y el rojo ya no es mi color favorito después de que me mudé a Canadá. Me gusta mucho la juxtaposición entre las obras de Luis, que son 3 dimensionales, 3D, y que son estas estructuras en 3D junto con Faune, las 2 dimensiones de la película y de las fotografías. Se ve ahí también la dimensionalidad y hemos aprendido a leer distintos medios de cierta manera
Por ejemplo, nos imaginamos la tercera dimensión de las fotografías, aunque es un objeto en 2 dimensiones. Me gustó mucho la juxtaposición de eso y también ver imágenes de la costa del oeste. There's a lot of wonderful kind of synergies that are kind of shared in terms of like the media and the practices and the beings. And we just had a question come in from Wilmer. Thank you for asking that. Acabamos de recibir una pregunta de Wilmer. Él dice, gracias a les artistas por compartir sus prácticas. La primera pregunta es, ¿cuál es un reto que artistas de la diáspora y Latinx enfrentan en sus conexiones con la comunidad? ¿Cuál es un reto que encaramos o que enfrentamos con la comunidad, al conectar con la comunidad? Okay. No, Luis, you go, because I've already Oh spoken. my God, please, Fauna. You can go. Adelante, Luis, yo ya hablé. Faune, no, tú puedes comenzar. Ok, muy bien, luego puedes continuar, Luis. Diré rápidamente, yo crecí en la Ciudad de México un poco, pero me considero más que nada de Oaxaca, que es un estado que se encuentra en el sur de México. Es Also from the south of Mexico, because it's a different understanding of Mexico and like what that national identity might be. And I have I'm very privileged in that I am an artist and that I have Soy like privilegiada porque soy artista y tengo una plataforma en la que puedo compartir mi trabajo y mis obras, pero muchas personas que son del sur de México vienen aquí a trabajar en el sector agrícola, en programas que están organizados por el gobierno, no son programas justos, son programas que los explotan. Esa es mi comunidad y para mí es muy difícil conectar con esa comunidad porque me siento removida, porque es un desplazamiento debido a mi privilegio y es difícil hacer esas conexiones y esos vínculos de solidaridad. Eso a través, por ejemplo, de las conexiones con personas indígenas aquí y trato de entender mi rol como una visita no invitada. Esos son los retos que yo he enfrentado en mi contexto específicamente. If may I jump in? I think in the beginning it was actually language. Just to be able Para to mí el reto principal English. era el idioma, el poder comunicarme en inglés. Yo llegué hace 17 años y me acuerdo que el panorama de personas latinas o latinex no existía. Era muy difícil encontrar a personas que hablaran español o que eran de Latinoamérica. I think that the scene has changed in Y Toronto. considero que la situación ha cambiado muchísimo en Toronto. Ahora es mucho más fácil encontrar esas personas y la comunidad continúa creciendo y eso es fabuloso. Sometimes it is as an artist, like sometimes you are Pero como artista, a veces estás trabajando en tu estudio sola o solo o sole durante tanto tiempo y es muy difícil conectar con otras personas, especialmente durante los últimos 2 años, cuando todo ha estado en línea, virtual, hemos estado muy aislados y esos cambios que he visto, que he observado durante los últimos 17 años, esa ha sido la parte más difícil. Y también lo que es curioso es que desde con mi pareja, pues hablamos en inglés y se me olvida la jerga en español. Y por eso me gusta tanto el trabajo de Sebastián, esa mezcla del idioma y de las palabras. A veces me olvidan ciertas palabras o ciertas frases, especialmente aquí en Toronto. La comunidad latina es tan diversa, viene de tantos países y a veces esa comunicación y esas diferentes palabras es difícil entenderlo y aprendes mucho, pero al mismo tiempo es difícil. I'll jump in too. Yeah, for me the challenge was that Para mí el reto es, o bueno, uno de los retos es que
mis padres no consideraban que ser artista era una opción viable, es algo que siempre hice como hobby y era algo que quería hacer con todo mi corazón, pero también quería pertenecer a la familia, entonces hacía otras cosas. Mi licenciatura la cursé en psicología y luego en una maestría en baile porque era más teórico. Poco a poco me fui acercando hacia el baile y crecí en Squamish, BC y no había una comunidad chilena. La comunidad más grande cercana era en Vancouver, que está a una hora. Y en Squamish me sentía muy aislado, es un lugar muy aislado y tuve que acoger las prácticas que estaban presentes en ese pueblo. Y aquí en Tacoronto, durante toda mi vida, uno de los retos, porque cuando se enteran que soy de Latinoamérica y que me gusta bailar, inmediatamente creen que soy un excelente bailarín social, pero no es cierto, no soy bueno, no soy bueno como líder, se me da mucho más seguir a los demás y prefiero seguir a otras personas a la hora de bailar y no tanto liderar. Y eso es parte de mi identidad aquí en Toronto también. No intervengo en esos espacios donde hay baile social, porque yo prefiero brincar, por ejemplo, en una discoteca. Me encanta la música latinoamericana, pero hay una expectativa de que vas a bailar de cierta manera y eso no es lo que hago. Incluso en mi propia práctica es más experimental y me gusta contorsionar mi cuerpo y encontrar movimiento inesperado, inusual. Y aquí me doy cuenta que incluso en el mundo del baile contemporáneo en Toronto está dirigido a la comunidad latinoamericana de baile, forma parte de esa comunidad de baile contemporáneo. Ha sido una negociación muy interesante. On that, Sebastian. Also, the expectations. I find out, like as you were saying, there are certain expectations from Hay different ciertas cultures expectativas de that personas latinas o latinx que debes de cumplir con ciertas características o comportamientos y cuando no cumples con esas expectativas o se sorprenden, a veces personas no saben cómo interpretarte o no te confían en ti o te empiezan a retar por los estereotipos que tienen en mente y los sesgos que tienen. Es muy cierto. Han mencionado los retos, por ejemplo, según las expectativas que forma parte de los medios de comunicación, ideas de lo que es exótico. Sebastián, hablaste de esto, por ejemplo, los estereotipos, de lo que es una persona que le gusta bailar y hay muchos estereotipos de niños sobre lo que consumimos, lo que hacemos y que no hacemos y la realidad es que somos muy diversos. Cada país es diferente. Hay muchas naciones, muchas culturas, muchas comunidades. Por ejemplo, en México no es un monolitio y en Latinoamérica todos somos muy, muy, muy diferentes. Nos quedan 3 preguntas, aunque nos hemos pasado un poco de tiempo. La otra pregunta que Wilmer hizo es, what is something that is important to each of you to communicate to queer Latinx artists living in Turtle ¿qué Island? quieren comunicar a les artistas queer Latinx en la isla Tortuga, Turtle Island? ¿Cuáles son algunos consejos que quisieran compartir? I think a responsibility to understand indigenous practices, and I say that because it has been so La responsabilidad de entender las prácticas indígenas para mí ha sido algo muy inspirador. No lo quiero decir de una manera extractiva, sino con respeto. Aprender de la comunidad indígena en Toronto y participar en eventos virtuales que pronto se van a celebrar en vivo, cara a cara,
Tienen excelentes sesiones y eventos en los que pueden participar y es una oportunidad para aprender de una manera muy divertida, de una manera muy positiva, con comunidad. Y me ayuda a conocer, me siento como aliado, y mi posicionalidad. And seeing what happens to you, seeing how you're affected by that, I think that's something really important. And also to release expectation of what you have to be as a queer Latinx artist, and that it doesn't always have to be about traditions or No roots. siempre tiene que ser tradiciones o raíces o si lo es, siempre va a ser algo contemporáneo. Y eso es algo importante para recordar, si se está creando ahora, es contemporáneo. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por tu guía. Y como curadora, puedo sugerir para las artistas Latinx, que son artistas emergentes o que conocer a personas, conectar con personas, con la comunidad Latinx. Eso puede ser una buena alternativa, un buen recurso y nos ayuda a fomentar una comunidad. There's a couple of questions. So the third one that we should address is from Nestor Medina. Y la tercera pregunta es de Néstor Medina. To you, Sebastián. Y la pregunta es para Sebastián. Castellano, it is not the same as Spanish. I wonder if you could comment on the tensions, overlap. Castellano no es igual que español. ¿Cuáles son las tensiones en este concepto y las historias compartidas? Given their linguistic and cultural differences among them. I really wish I could answer that question in a complete Me way. encantaría poder responder esa pregunta de una manera concisa, pero no lo puedo hacer porque no soy lingüista. Es un recuerdo, una memoria que surgió y algo que mis padres compartieron conmigo. El castellano es diferente. I'm just hearing my mom's voice right now. It's like Escucho la voz de mi madre, dice, es de Castilla, es algo diferente, que no es Cataluña. So I can't answer any more than that, other than to say that there are tensions and there are overlaps within Latin American and South American, Central American, Caribbean countries, but they're not. It's not a monolithic identity. No es una identidad monolítica. I think, Nestor, just to address your question, for me, from my position as somebody who moved from Mexico to Canada, the first encounter Desde mi with perspectiva, friends and Dominican friends and Argentinian friends, it was also this encounter with like the way that they spoke, which was quite different from the way that we speak in Mexico. And actually, even from the city to the north, I believe that there's differences in our accents as well. muchas diferencias en México en cuanto a acentos y cultura. The English that we practice here in Canada and the States and that of Scotland and Britain. It's so there is really kind of a multiplicity of like tones. Hay una multiplicidad de tonos, de frases, de jerga, de cultura, tradiciones, por ejemplo, reggaetón y el reggaetón de la República Dominicana. Understand the kind of beauty and complexity of Spanish language. And the way I like to say it is to my non-Latinx friends that are learning Spanish is that if you can't understand reggaeton, by a Dominican artist or rap, then you really don't know Spanish because it's like Creo que el reggaetón es algo fundamental, es esencial. Y aunque español es un idioma del colonizador, es un idioma también que nos une y podemos hablar con este idioma compartido. Could I just add one more thing? In the context of Chile, just really quickly, there is a class aspect to language.
So, and farmers, La particularly clase también es un aspecto particular. Por ejemplo, Chile, la SH. areas, that CH might be softer, so it might sound more like an SH. And if people want to sort of elevate their status, they'll make that CH a little bit stronger. It'll Esa enunciación puede cambiar. Por ejemplo, ta, Chile o Chile o Chile. Se puede cambiar, se puede modular para señalar distintos niveles de clase. Una clase más alta o una clase más baja. Y es algo que aprendí de mis padres y querían que nuestra pronunciación y enunciación fuera correcta. As a place where Spanish was spoken more appropriately than even in Chile, so just found that interesting. It's true what you've mentioned, that this is also present in Mexico as well. Esto también es parte de nuestra experiencia en México. La falta de un acento es algo que tiene una influencia en el nivel de clase o en cómo se percibe. El tono puede ser más alto o más bajo. Tenemos que concluir porque ya nos pasamos de tiempo. Muchas gracias. Hannah va a cerrar la sesión. Gracias a todas y a todos y a todes por acompañarnos el día de hoy.